Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a la sesión de clase número 12, cuyo tema a tratar es las técnicas de producción mediante el uso del torno, ¿no? Cuando hablamos de maquinado o mecanizado, como más se conoce en la industria, vemos que este es un proceso de fabricación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de minuta o por abrasión. O sea, siempre se hace uso de una máquina herramienta, ¿no? En esta parte se explicarán las técnicas principales para la producción de piezas mediante distintos tipos de procesos. Específicamente, el tema que vamos a tratar hoy día es el proceso eh, de técnica de fabricación o de producción haciendo uso del torno, ¿no? En esta presentación generalmente estará concentrada en la técnica de arranque con viruta, el cual es un método importante que siempre abarca varias técnicas que son raíces de este método, ¿no? Donde el material arrancado o cortado con una herramienta, ¿no? Y esto da lugar al desperdicio o viruta, ¿no? La viruta. La herramienta consta generalmente de uno o varios filos o cuchillas que separan las virutas de la pieza en cada pasada, ¿no? En cada pasada que se realiza el mecanizado. Entonces, la técnica de maquinado, para esta técnica necesitamos hacer uso de una herramienta de corte, de los tornos, y si son maquinados de alta velocidad, generalmente necesitamos también las mandrinadoras y para realizar el escaneado, ¿no? Y en esta técnica de producción también entra lo que es el fresado. Pero específicamente, hoy estaremos tratando sobre el torneado. Ya ustedes, más o menos, en el curso de máquinas convencionales, ya tienen definido qué es un torno, cuáles son sus funciones, y podemos decir que el tornear o el mecanizar mediante el uso del torno es quitar parte de una pieza mediante una cuchilla, ¿no? O otra herramienta de corte para darle forma o moldearlo, ¿no? El torno es una herramienta que se realiza el torneado, ¿no? Rápido de piezas de revolución, que generalmente son de metal, aunque también hay tornos de madera y plástico, ¿no? También se utilizan en muchas ocasiones para pulir piezas, ¿no? Partiendo de una pieza llamada pieza base, se va eliminando partes con la cuchilla de la pieza base hasta dejarla en la forma en la que querramos o en la forma que nos indica el plano de fabricación, ¿no? En el torno podemos distinguir el movimiento principal en el torneado, que es la rotación, y que generalmente nos lleva a la pieza, a la que vamos a darle la forma requerida, ¿no? Los movimientos de avance de la cuchilla y de penetración, que consiste en ir metiendo la cuchilla sobre la pieza para que se produzca el corte del material, ¿no? Generalmente estos movimientos son rectilíneos, ¿no? Que son los movimientos que llevan a la herramienta a realizar el proceso de corte, ¿no? En el gráfico de la derecha podemos observar acá la pieza en la que estamos torneando, ¿no? Tenemos la cuchilla de corte y el material que se va, se va desperdiciando, que se va sacando, que se conoce como viruta, ¿no? Y en ese podemos distinguir que el movimiento de rotación, que es el movimiento de giro, ¿no? Podemos ver también el otro tipo de movimiento, que es el avance de la cuchilla. Generalmente este movimiento, esta velocidad, es paralela al eje de la pieza que estamos mecanizando, ¿no? A la pieza que estamos mecanizando.
Ya ustedes saben más o menos, de acuerdo a la experiencia que están obteniendo en las prácticas de máquinas convencionales, cuáles son las partes principales del torno. Generalmente tenemos la caja Norton, que es la caja donde están dispuestos los engranajes, que es lo que nos dan la velocidad de corte, ¿no? Y los RPM necesarios para poder realizar el proceso o el mecanizado mediante esta máquina herramienta, ¿no? Lo mismo que tenemos el usillo, tenemos el chu, el plato principal, ¿no? La torre portaherramientas, el carro portaherramientas, la bancada del torno, la contrapunta o contrapunto, ¿no? La manivela del carro principal y la manivela del avance transversal. Así como también tenemos la manivela del contrapunto, ¿no? Las operaciones básicas que generalmente se pueden realizar en el torno, tenemos cilindrado, el cilindrado. El cilindrado generalmente es una operación que está básicamente destinado a reducir el diámetro de la pieza que estamos mecanizando. Tenemos el torneado cónico, que es un mecanizado donde a la pieza se le va dando una forma o una conicidad, ¿no? Lo mismo, tenemos las operaciones generalmente para dar el contorno, por ejemplo, en un escalonado, y mecanizado operaciones de formas también que se realiza. Tenemos para realizar el achaplanado, tenemos el tronzado, tenemos también la operación de roscado, tenemos también la operación de mandrinado, y la operación de taladrado y la operación de moleteado, ¿no? Entonces, estas son las distintas operaciones básicas que se pueden ejecutar en el torno, ¿no? El cilindrado, el torneado cónico, los contornos, las formas, el achafranado, el tronzado, el roscado, el mandrinado, el taladrado y el moleteado, ¿no? Generalmente en el proceso de torno podemos obtener ciertas características de acuerdo al tipo de piezas. Las operaciones de mecanizado para piezas de revolución, se dice piezas de revolución porque la pieza generalmente es la que rota, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Es la alta precisión y un buen acabado superficial. Generalmente se ha aplicado a piezas de diversos tamaños y producciones, que generalmente van desde piezas unitarias hasta diferentes tipos de piezas que pueden ir en serie, ¿no? Se puede aplicar en diferentes tipos de materiales, ¿no? Generalmente está limitado a materiales que son demasiado duros, ¿no? Las limitaciones del proceso generalmente es que a veces realiza ser un proceso caro, de elevado costo, y está limitado generalmente a piezas de revolución, ¿no? Generalmente decimos pieza de revolución porque la pieza es la que rota, ¿no? Es la que rota. Dentro de las características también del proceso de torneado, generalmente vemos que estas son operaciones de mecanizado para piezas de revolución, y dentro de las ventajas que tenemos es la alta precisión y buen acabado superficial. También tenemos que ser aplicado a diversos tipos de piezas y tamaños y producciones, desde piezas solitarias hasta piezas en serie, ¿no? Diferentes materiales o tipo de materiales, ¿no? Y está limitado porque generalmente es un proceso caro, y está limitado a piezas generalmente de revolución, ¿no? El tipo de pieza podemos observar en el gráfico de la derecha, por ejemplo, bulones de acero, ¿no? Y diferentes tipos de formas de piezas que son necesarias ¿no? Para el montaje de máquinas o equipos, ¿no? En el torno también podemos observar la herramienta de corte. Generalmente las herramientas de corte son las encargadas de cortar el material en forma de viruta. Deben producir una viruta que no entorpezca el trabajo y sea fácil de evacuar, ¿no? Evacuarán el calor producido por el corte
soportarán las fuerzas producidas en el corte, deben tener dureza y resistencia al desgaste, tienen que mantenerse generalmente rígidas en su posición de trabajo y tendrán unos materiales, formas y dimensiones adecuadas, de acuerdo al plano de fabricación, ¿no? Estas son las características generalmente de las herramientas de corte, ¿no? Acá podemos observar el caso del torno, ¿no? La cuchilla de corte, en el caso de la máquina fresadora, la fresa, ¿no? Que es la herramienta de corte, en el caso del taladro, las brocas, y en el caso de queramos realizar, por ejemplo, acabados superficiales o pulidos, tenemos discos, ¿no? Discos de piedras abrasivas, o también para realizar cortes, tenemos los discos tipo sierra, ¿no? ¿Cuáles son las partes generalmente de las herramientas del torneado? Una herramienta generalmente se divide en mango y en la parte cortante, ¿no? En la parte cortante podemos distinguir el filo principal, el filo secundario, el filo principal, ¿no? Tenemos el filo secundario, que es el que estamos mostrando en el gráfico, ¿no? Está de azul. Tenemos la superficie de incidencia, ¿no? Que es el plano que contiene generalmente al filo principal, ¿no? La superficie de desprendimiento. Podemos observar también la superficie de incidencia secundaria y la punta de la herramienta de corte, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Generalmente estas son las partes principales de una herramienta de corte en el proceso del torneado, ¿no? Cuando nosotros vamos a mecanizar una pieza en el torno, o mediante la técnica de fabricación en el torno, generalmente hacemos uso de elementos de succión, ¿no? Esto nos permite una unión sólida entre la pieza y la máquina, ¿no? Y también nos permite la unión entre la herramienta y la máquina, ¿no? Generalmente en la torreta portaherramientas es donde sujetamos la herramienta de corte, en este caso la cuchilla de corte, que está sujetada por medio ¿no? de perno, ¿no? Lo mismo la pieza puede estar sujetada en el chuck, ¿no? Mediante las mordazas, ¿no? Mediante las mordazas. Entonces esto permite que se pueda realizar el proceso de mecanizado. En el torno, generalmente podemos distinguir estos tipos de movimientos de arranque de viruta. Tenemos el movimiento de corte, que es el que arranca la viruta durante una revolución o carrera. También podemos distinguir el movimiento de avance, que generalmente es el combinado con el de corte, y que produce un arranque continuo de viruta, ¿no? Tenemos el movimiento de penetración, que es el que determina la profundidad del corte, y tenemos los movimientos de aproximación, donde generalmente no se arranca el material, pero sí se va aproximando o se va haciendo el ajuste para poder realizar el movimiento de corte, ¿no? Estos son los principales movimientos para un arranque de viruta. En el torneado, que generalmente es el mecanizado más empleado a nivel industrial, generalmente es un proceso de fabricación bastante productivo y que podemos obtener piezas de buena calidad. Generalmente esta calidad está dada por el acabado superficial de la pieza que estamos mecanizando, ¿no? Por ejemplo, si estamos realizando un cilindrado, en el cilindrado tenemos el movimiento de corte dado por el número 1, que es el movimiento, ¿no?, de rotación. Tenemos el movimiento de avance con el número 2, que es el movimiento que generalmente es paralelo al eje de la pieza que estamos mecanizando. Y 3, el movimiento de penetración, que generalmente este movimiento de penetración está dado por la cuchilla de corte y que generalmente es la que va a desprender el material
pieza que estamos mecanizando mediante la viruta, ¿no? En el proceso de torneado, que generalmente es un proceso donde se realiza el mecanizado de piezas y la pieza es la que rota, ¿no? Por eso se dice que son piezas de revolución. Generalmente hay una combinación de dos movimientos, ¿no? Diferentes. Hay una combinación entre el movimiento principal o de corte y el movimiento de avance, ¿no? El movimiento principal de corte es el movimiento que tiene la pieza al rotar, ¿no? Y el movimiento de avance, que es el que es paralelo al eje de la pieza que estamos mecanizando, ¿no? Donde se va desplazando la cuchilla de corte a lo largo de la superficie de la pieza que estamos mecanizando, ¿no? Entonces, el movimiento principal está dado por el giro de la pieza y generalmente esto lleva a que haya un elevado consumo de potencia, ¿no? Y la velocidad mucho mayor y la velocidad con que gira es mucho mayor que el movimiento de avance, ¿no? El movimiento de avance, que es el que traslada la herramienta, y generalmente es de menor velocidad y menor consumo de potencia, ¿no? Estos son los tipos principales de movimientos en el proceso, ¿no? De fabricación mediante el uso del torno. Los factores del corte, como podemos observarlos en la gráfica, ¿no? Podemos distinguir, volvemos a repetir, la velocidad de corte, la velocidad de avance, la profundidad de corte y los RPM, que son las revoluciones por minuto del lucido principal, ¿no? Y generalmente este es seleccionado mediante la caja Norton del torno, ¿no? Mediante el movimiento generalmente, de palancas, que son las que embragan o encrochan el tren de engranajes y que nos dan los diferentes tipos o números de RPM, que generalmente van a ser trasladados como la velocidad de corte por el giro de la pieza que se está mecanizando. Acá podemos observar en la gráfica de la derecha, por ejemplo, de acuerdo a los movimientos principales, tenemos el refrentado, tenemos el torneado de conos, tenemos el conformado. El conformado consiste en dar una forma especial a la pieza que se está mecanizando, que pueden ser esferas, pueden ser curvas, ¿no? Y esto generalmente viene dado por el afilado correcto de la cuchilla de corte, ¿no? Tenemos el achafranado, que consiste el achafranado en darle una inclinación generalmente de 45 grados a un extremo de la pieza que estamos mecanizando, ¿no? Tenemos el ranurado o el tronzado también que se conoce, ¿no? Que también generalmente viene dado por un afilado especial de la cuchilla de corte, generalmente por un acanalado en la superficie de la pieza que estamos mecanizando. La otra operación, que también ya ustedes lo van ejecutando, es el roscado con cuchilla de corte, la cual también debe ser correctamente afilada, ¿no? Entonces, la velocidad de corte es la velocidad tangencial a la pieza de trabajo, ¿no? Generalmente en la pieza que rota, por el número de RPMs, la velocidad de corte es la velocidad tangencial. ¿Qué es una velocidad tangencial? Es la velocidad que generalmente se ha dado en un punto de la trayectoria, en este caso circular de la pieza, ¿no? Entonces la velocidad de corte es igual a pi por el diámetro de la pieza por el número de RPM con que está girando el lucido principal, ¿no? Y este es el parámetro que generalmente influye directamente en el acabado y en la durabilidad de la herramienta de corte. Es por eso que es bastante importante seleccionar correctamente la velocidad de corte, ¿no? Capaz cuando se produce una pieza, ¿no? Una única pieza, capaz no se sienta, pero cuando la producción ya viene a ser en serie o se producen varias piezas, entonces hay que tener en cuenta esta velocidad de corte, que es importante para
generalmente obtener un buen acabado superficial de la pieza y para que la herramienta de corte también tenga cierta durabilidad, ¿no? Porque si no se selecciona correctamente la velocidad de corte, se produce el quemado de la punta, ¿no? De la herramienta de corte, y al quemarse esa punta, nos lleva a realizar un nuevo afilado, y al afilar la herramienta de corte, quiere decir que le estamos quitando su vida útil de esa herramienta de corte, ¿no? Entonces, generalmente, esta velocidad de corte, admitida por la herramienta, ¿no? Debe llevarnos a un buen rendimiento y también a que la velocidad de corte se relaciona con la velocidad de rotación del lucido y de la pieza, ¿no? Si tenemos la velocidad de corte en pies por minutos, pi por diámetro por número de RPM sobre 12, está en el sistema inglés. Si es en el sistema métrico, velocidad de corte es igual a pi por diámetro por número de RPM sobre 1000. Entonces acá nos va a dar metros por minuto, y en el sistema inglés nos va a dar, ¿no? Pies por minuto, ¿no? Entonces la velocidad de corte es de suma importancia saber seleccionarla. Y esto, hago hincapié en esto porque generalmente este dato es principal y generalmente va en la hoja de procesos, ¿no? En la hoja de procesos de mecanizado de una pieza o un elemento determinado, ¿no? Entonces, es por eso ahí la importancia de seleccionar correctamente la velocidad de corte. Luego tenemos la velocidad de avance. La velocidad, ¿no? El avance es el movimiento del filo de la herramienta en una vuelta completa de la pieza que se está torneando, ¿no? Por unidad de tiempo. Generalmente la velocidad de avance está en milímetros por revolución o en milímetros por minuto, ¿no? En este caso está representado por Fn, ¿no? Y podemos expresarlo que el avance es igual al avance de milímetros por revolución por el número de revoluciones, ¿no? Del lucido principal, ¿no? Entonces acá encontramos la velocidad de avance, ¿no? Y el avance puede ser longitudinal cuando la herramienta se mueve perpendicular al eje y transversal si la herramienta se mueve perpendicular a dicho eje, ¿no? Este parámetro está limitado generalmente por fuerzas que se generan durante el proceso de corte, ¿no? La velocidad de corte también la velocidad de avance también es de suma importancia saberla seleccionar, porque si se da demasiado avance, se producen recalentamientos en la pieza que se está mecanizando, y al recalentar una pieza va perdiendo sus propiedades mecánicas, sus propiedades físicas, ¿no? Y muchas veces va endureciendo la superficie de la pieza, ¿no? Si es que no se usa el refrigerante también. Por eso es necesario siempre usar el líquido refrigerante, ¿no? Otro parámetro importante es la profundidad de corte. Se dice que es la capa de metal cortada en una pasada de la cuchilla, y generalmente se mide perpendicularmente a la superficie que se está mecanizando. Esta profundidad de corte generalmente se da en milímetros, y aquí en la forma podemos, ¿no? Está representada, por ejemplo, la sección de la viruta, que es igual al avance por la profundidad de corte, ¿no? Es un parámetro que se desprende generalmente de la profundidad de corte y que se emplea en el desarrollo de los cálculos cuando hacemos el plan de fabricación de una pieza determinada, ¿no? Y esto generalmente se puede detectar si es la profundidad de corte adecuada cuando observamos la sección de la viruta, ¿no? Que se va desprendiendo a la hora de hacer el mecanizado, ¿no? Entonces, los parámetros básicos de una operación de torneado: velocidad de corte,
que es igual a pi por diámetro por número de revoluciones de la pieza sobre 1000 en el sistema milimétrico, ¿no? Tenemos la velocidad de avance, tenemos la profundidad de pasada y tenemos el avance, ¿no? Que es igual a la velocidad de avance sobre el número de revoluciones de la pieza, ¿no? ¿Por qué hago mención de estas fórmulas? Porque estas fórmulas generalmente son bastante importantes hacer el cálculo cuando hacemos la selección adecuada de los parámetros de corte que vamos a emplear en un proceso de mecanizado, ¿no? Como les digo, estas velocidades generalmente vienen en tablas, nos dan para diferentes tipos de materiales, generalmente ya han sido tabuladas, ¿no? Y nos dan ciertas recomendaciones. Pero muchas veces cuando hacemos, queremos modificar un sistema de producción o un sistema de trabajo de determinado material o determinada pieza, tenemos que saber seleccionar estos parámetros básicos que son la velocidad de corte, la velocidad de avance, la profundidad de pasada y el avance, que generalmente son los parámetros principales que se hacen o que se seleccionan en un torno para ejecutar correctamente un proceso de trabajo, ¿no? Y todo esto nos lleva a que esto es una técnica correcta de fabricación. Entonces, tenemos acá el espesor de corte, también la anchura o el ancho de la viruta que se desprende al realizar el mecanizado y la sección de la viruta. Esto de la viruta es de bastante importancia también, pero generalmente se hace un estudio esto más pormenorizado. Generalmente los ingenieros de diseño se encargan de esta área, de saber calcular, porque este material, que es el desperdicio de mecanizar una pieza determinada, va a determinar cuán eficaz es un método de trabajo que se está realizando, ¿no? Y generalmente este es aplicado cuando hay producciones de lotes grandes, ¿no? De fabricación, ¿no? Lo mismo tenemos la selección de la fuerza de corte y la potencia de corte. Esta fuerza de corte, muchas veces es necesario saberla o seleccionar, lo mismo que la potencia, porque esto nos va a dar, o nos va a decir si la técnica que estamos empleando es la correcta y no nos va a originar pérdidas y no nos va a generar distorsiones en la máquina, no va a ocasionar daños o averías en la máquina, porque si trabajamos con demasiado avance o demasiada profundidad de corte, estamos forzando la máquina y esto conlleva a que la máquina, con el tiempo, hay que hacer el mantenimiento correctivo pertinente porque generalmente el lucido va sujeto o se apoya en rodamientos y estos rodamientos por excesivo uso o por la fuerza inadecuada que se está empleando comienzan a malograrse, ¿no? Entonces tiene que cambiarse constantemente o en periodos más cortos de tiempo los rodajes, los rodamientos de la máquina, lo mismo sufren desperfectos los engranajes. Entonces todo esto ocasiona de que ese costo de producción o de fabricación no sea el adecuado y en lugar de ocasionarnos ganancia, nos va a ocasionar pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina se deteriora rápidamente, ¿no? Entonces hay que volver a calibrar la máquina de tal manera que sus elementos estén trabajando correctamente, ¿no? Entonces no es porque es máquina darle cualquier velocidad de corte o avance o profundidad de corte, porque, por ejemplo, en el caso del taller de mecánica del instituto, ya hemos tenido problemas. Muchas veces los alumnos le dan demasiada profundidad de corte, la cuchilla se queda enganchada con la pieza, no gira el lucido principal y ocasiona que el motor se queme, ¿no? El motor eléctrico se quema. Entonces esto como nos ocasiona perjuicios y daños tanto en la máquina como en el caso, por ejemplo, si se están produciendo lotes grandes de fabricación en una empresa, ocasiona elevados costos de mantenimiento, ¿no? Y deterioro de
máquina porque se acorta la vida útil de la máquina. Pero siempre es necesario tener en cuenta el correcto o la correcta selección de estos parámetros de corte, ¿no? Porque hay tornos, por ejemplo, que tienen mayor, el motor tiene mayor potencia, ¿no? Y está determinado también porque ahí tiene más volteo, la bancada es más grande, más robusta, y se presta para realizar procesos de mecanizado en piezas más grandes, por ejemplo, de maquinaria pesada, ¿no? Como hay tornos más pequeños, que son para generalmente piezas más pequeñas, donde no se hace demasiado uso de fuerzas y potencias necesarias para el mecanizado correcto, ¿no? Entonces, ¿no? Acá se les muestra acá unos gráficos, por ejemplo, donde tenemos los valores de la energía específica de corte, ¿no? Generalmente esta parte de estudio es para los ingenieros de diseño, ingenieros mecánicos que se dedican, ¿no?, a realizar estudios para fabricación de elementos de máquinas o de maquinaria en empresas de gran envergadura, ¿no? Parámetros básicos de la operación del torneado, ¿no? Vemos que el tiempo de mecanizado también influye, ¿no? Generalmente el tiempo de mecanizado, si estamos mecanizando una pieza y no tenemos apuro, no se nota, ¿no? Pero cuando la producción es en serie o tenemos regímenes de trabajo de 8, de, de 12, de 24 horas, donde hay producción en serie, entonces estos parámetros básicos deben ser los más precisos posibles, ¿no? Entonces, esto nos tiene que ver muchas veces con el tiempo de mecanizado, porque si tenemos un buen tiempo de mecanizado, la productividad de ese proceso de fabricación o de producción va a ser, no va a ser lo más eficiente, lo más eficaz que querramos, ¿no? Es por eso este estudio de los parámetros básicos de mecanizado, ¿no? Estos estudios de productividad de las máquinas herramientas generalmente van enlazados con lo que es el tiempo de mecanizado, ¿no? Cuando hablamos de tiempo de mecanizado, hablamos del mecanizado completo de una pieza que requiere generalmente llevar a cabo una sucesión de tareas y operaciones que abarcan la preparación de la máquina, ¿no?, de la herramienta de corte y del mecanizado propiamente dicho, durante el cual hay lapsos de tiempo que hay remoción de virutas y lapsos que implican o involucran maniobras pasivas que son indispensables, pero que son de carácter improductivo, ¿no? Tiempo ocioso. Entonces, eso se busca. Generalmente, esta parte de estudio va para los ingenieros industriales que buscan mejorar los tiempos y los movimientos en un proceso de fabricación, ¿no? Generalmente, estos tipos de mecanizado son los tiempos que se usan para hacer una efectiva remoción del metal, pueden calcularse con bastante exactitud y también seleccionar correctamente las condiciones del corte que están fijadas antes de empezar el proceso de fabricación. Acá tenemos que generalmente el tiempo de mecanizado en una pasada, dado por el número de revoluciones, ¿no?, necesario para una pasada, sobre el número de revoluciones necesarios por minuto, que está dado en RPM, y acá vamos a encontrar el número de pasadas que debemos realizar correctamente en un proceso. Por ejemplo, si estamos cilindrando y necesitamos quitar, digamos, tenemos un diámetro de 40 y queremos quitarle o dejarlo en diámetro de 30, tenemos que quitarle 10, ¿no? Esos 10 generalmente se pueden hacer en una, dos o tres pasadas, ¿no? Entonces, para eso hacemos este cálculo correspondiente para ver cuál es lo más eficiente, ¿no? Lo más eficiente. Como les digo, siempre buscando obtener una pieza
que cumpla con las condiciones básicas de calidad. De calidad. En eso tiene que ver mucho lo que son las tolerancias, la rugosidad y el acabado superficial de la pieza, ¿no? Por ejemplo, si voy a fabricar un eje y ese eje nos dice, el ingeniero de diseño nos dice que ese eje debe estar con una tolerancia N6, quiere decir que debe tener más o menos un apriete o una holgura, ¿no? Y ese apriete o esa holgura se le conoce como tolerancia. Y la tolerancia en mecánica es de suma importancia. Más adelante se estará haciendo qué significa una tolerancia en mecánica y cuáles son los parámetros que deben trabajarse para obtener las tolerancias adecuadas en un proceso de fabricación, ¿no? El otro parámetro que es importante es la rugosidad o el acabado superficial. Generalmente en un plano de mecánica, en la pieza que se está mecanizando, puede ser un eje, por ejemplo, van unos triángulos, en una cota con unos triángulos, ¿no? 1, 2, 3, hasta 4 triángulos. Un triángulo nos dice que debe tener un acabado superficial o una rugosidad que la puede dar el torno. Si son 2 triángulos, es el fresado. Si son 3 a 4 triángulos, ya viene el proceso de rectificado pulido de la superficie de la pieza. Pero eso está dado en el plano de fabricación, el cual sirve para ejecutar el proceso de mecanizado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los tipos de tolerancias, ¿no? Para diámetros menores a 10 pulgadas, ¿no? Por ejemplo, acá son 13 centésimas de milímetro para el proceso de torneado, ¿no? O perforado. Para el taladrado también nos dan para ciertos diámetros, tipos de tolerancias que debe darse, ¿no? La tolerancia generalmente viene dada en una máquina herramienta cuando esta máquina herramienta cumple con ciertas exactitudes, ¿no? Y cuando el operario que fabrica una pieza, todos no van a obtener la misma medida. Siempre la medida va con un más, un menos. Ese más o ese menos es lo que se conoce como tolerancia. Si se pasa de esos más y de esos menos, quiere decir que esas tolerancias se han disparado y esa pieza es rechazada. Entonces, cuando mecanizamos una pieza debe cumplir con ciertos parámetros de tolerancias, ¿no? Bueno, ustedes están en tercero, más adelante capaz se va a enfocar más en este aspecto de lo que es una tolerancia. Un mecánico de producción o mecanizado debe dominar lo que son las tolerancias, ¿no? Y los acabados superficiales, o las rugosidades también, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos rugosidades para el torneado, para el perforado, para el taladrado, y nos dice que esa pieza debe quedar con una rugosidad. La rugosidad, ¿a qué se refiere? Que cuando ustedes tocan una pieza la sienten demasiado áspera o demasiado lisa, ¿no? Entonces, entre esa forma que queda lisa y demasiado rugosa o brusca, eso se conoce como rugosidad, demasiado áspera, ¿no? Entonces, ¿eso por qué se da? Porque si no se ha seleccionado correctamente la velocidad de corte, la profundidad de corte o el avance. Si ustedes, por ejemplo, mecanizan en el torno y le dan un avance automático, van a ver que ustedes, la rugosidad o el acabado superficial de la pieza no es el mismo con el automático, ¿no? El avance manual que ustedes están ejecutando. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, lo que se busca es lograr siempre, lograr acabados superficiales semejantes a lo que se logra con el, el, el avance en automático, ¿no? Y también tiene que ver mucho con el afilado de la herramienta, con un correcto afilado de la herramienta de corte, ¿no? Entonces, como ven, todo está íntimamente ligado. La velocidad, los parámetros de corte en el torno, más el afilado de la herramienta, son fundamentales, son bastantes básicos, ¿no? Y acá tenemos para los diferentes procesos
para un cepillado, un escareado, un fresado, las diferentes rugosidades que se deben lograr, ¿no? Y la vida de las herramientas también es otro parámetro importante, y que generalmente la vida de una herramienta depende del material de la herramienta, ¿no? De la geometría o del afilado que se le da a la herramienta, ¿no? Cuando hablamos del material de la herramienta nos referimos al tipo de material que se emplea para fabricar esa herramienta de corte. Puede ser de acero rápido, pueden ser carburadas, ¿no? Entonces, pueden ser diamantadas. Entonces, esa herramienta de corte va a tener mayor o menor vida útil de trabajo, ¿no? Entonces, si no se realiza una correcta afilado de la herramienta de corte y no se trabaja con los parámetros adecuados para el mecanizado en el torno, se pueden provocar fallas por fractura, que generalmente ocurren cuando la fuerza de corte es excesiva en la punta de la herramienta y causa una falla repentina por fractura. O sea, la punta se rompe, ¿no? Se fractura porque está demasiado frágil, ¿no? Demasiado frágil. También puede ser por falla de temperatura, ¿no? Como les digo, si no se han seleccionado los parámetros de avance y profundidad de corte adecuado, se produce el contacto entre la herramienta de corte y la pieza, y esta se recalienta, ¿no? Se recalienta, la punta se pone negra, ¿no? Entonces, esto causa deformación en el filo de la cuchilla, ¿no? Y en el ángulo de desprendimiento del material, ¿no? Donde sale el material, ¿no? Entonces, ese desgaste gradual en el borde cortante generalmente es el que ocasiona la pérdida de la forma de la herramienta y se reduce la eficiencia de corte, ¿no? Este desgaste acelerado falla por estos factores, por altas temperaturas, ¿no? Y por demasiadas fuerzas de corte. Entonces, si se selecciona la velocidad de corte, buscamos que esta sea la más adecuada. Por ejemplo, cuando tenemos velocidad de cortes excesivas, pueden dar lugar a un desgaste muy rápido del filo de corte de la herramienta, la deformación plástica del filo del corte, con pérdida de tolerancias del mecanizado, ¿no? Y la calidad del mecanizado es deficiente, ¿no? Cuando la velocidad de corte es demasiado baja, también puede dar lugar a formación de filo de aportación en la herramienta, ¿no? Efectos negativos sobre la evacuación en la viruta y baja productividad. Y el costo es demasiado elevado en este proceso de mecanizado, ¿no? Entonces, tiene que buscarse la velocidad de corte óptima, ¿no? Ni que sea muy baja, ni que sea muy excesiva, ¿no? ¿Qué efectos produce la velocidad de avance, por ejemplo? La velocidad de avance es decisiva para la formación de la viruta, afecta el consumo de potencia y contribuye a la tensión mecánica y térmica, ¿no? La elevada velocidad de avance generalmente nos da lugar a un buen control de la viruta en menor tiempo de corte, el menor desgaste de la herramienta, el riesgo más alto de rotura de la herramienta y la elevada rugosidad superficial del mecanizado, ¿no? Este es cuando tenemos la velocidad de avance es muy alta, muy elevada. Si la velocidad de avance es demasiado baja también, nos da lugar a que la viruta sea más larga, mejora la calidad del mecanizado, desgaste acelerado de la herramienta, mayor duración del tiempo de mecanizado y por lo tanto mayor coste o mayor costo de mecanizado, ¿no? No. Entonces, estas son las consideraciones, las recomendaciones básicas, más que todo que quería tocar cuando empleamos técnicas de fabricación o de producción haciendo uso del torno, ¿no? Del torno. Más que todo, esta parte está enfocada en optimizar la selección correcta de los parámetros de corte o de mecanizado en el torno, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer o tener en cuenta esto de la velocidad de corte, avance,
¿no? Y profundidad de corte, porque en la hojita de procesos, por ejemplo, que se trabajó, que es la función principal de este curso, es que sepan elaborar su hoja de procesos de fabricación, que va a ser la guía para un correcto y eficiente mecanizado. Sepan cómo seleccionar la velocidad de corte, el avance, ¿no? Y la profundidad de corte. Y ustedes ya han observado la hoja de procesos que hemos dado como modelo. Ahí está para seleccionar esos parámetros, ¿no? Esa es la finalidad, más que todo, de esta parte, de los procesos o técnicas de producción de mecanizado con arranque de viruta, haciendo uso del torno, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta? Si no, No, profesor. si no, damos por concluida la sesión de clase de día. Más que todo es una forma didáctica de saber para qué nos sirven, saber o conocer los parámetros de corte en el mecanizado en el torno. Bueno, damos por concluida la sesión de clase de día. Muchas gracias por su participación. Yo la clase la grabo, así no haya nadie, la grabo porque es una forma de que estoy cumpliendo con mis clases, ¿no? Bueno, jóvenes, buenas tardes y espero que puedan observar este video que va a ser colocado en el aula virtual y lo mismo va a ser enviada por el WhatsApp. Buenas tardes, Valentín. Gracias por tu participación. Gracias a usted, profesor. Cuídese. Cuídese también. Buenas tardes.